Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al EE-09 Cascavel, el exitoso vehículo blindado brasileño. El EE-09 Cascavel es un automóvil blindado creado en Brasil por la compañía Engesa, como una evolución del M8 Greyhound. Este vehículo es un tipo de tanque ligero, con un peso de 10,9 toneladas. Los primeros vehículos de pruebas, llamados Cascavel 1, contaban con una torre con un cañón de 37 milímetros, mientras que los primeros vehículos de serie Cascavel 2, contaban con una torre francesa. Fue en los modelos siguientes que se incorporó una torre hecha por la misma compañía, con el cañón belga Cockerill, configuración que fue actualizada a los demás modelos. El vehículo en su apariencia externa está claramente influenciado por el Greyhound, aunque es algo mayor, y presenta mejor protección, en forma de doble capa de acero. El armamento principal de 90 mm cuenta con un telémetro láser y visión nocturna para el jefe de carro. Existe una versión perfeccionada, la Cascavel 4, con mejoras en los sistemas de puntería y visión nocturna. Utiliza un motor Detroit Diesel modelo 6V53N de 6 cilindros, alcanzando una velocidad de 110 km en carretera y tiene una autonomía de 800 km. Es un vehículo de 6 ruedas con tracción en las 6 ruedas, teniendo buena movilidad y velocidad a campo traviesa. Su fabricante en principio lo diseñó como un medio de apoyo a tropas de tierra, asimismo, como un medio de ataque en tierra muy efectivo contra fortificaciones improvisadas, como en el caso del conflicto colombiano. Su fabricante llegó a producir cerca de 1.500 unidades, estableciendo en conjunto con el Ejército de Brasil talleres para su mantenimiento. Pero a raíz de un fallido proyecto de la firma fabricante, el EE-T1 Osorio, la empresa se declaró en quiebra y dejó de producir los EE-09 junto a los otros blindados que fabricó como los EE-11, EE-05 y EE-25. Antes de continuar con el vídeo te invito a entrar a los comentarios y sugerir sobre cuál tema quieres que haga un vídeo. Continuemos. El EE-9 Cascavel tiene una armadura de doble dureza, desarrollada en su momento por el Departamento de Investigación Engesa con la cooperación de la Universidad de Sao Paulo. Se compone de una capa exterior de acero duro, y una capa interior de acero suave, sometidas a tratamiento térmico para dar una mayor y mejor protección antibalística. El nivel frontal del blindaje está diseñado de manera arqueada, para permitirle una protección máxima dentro de los límites del diseño y peso del vehículo. El Cascavel tiene una tripulación de 3, comandante, artillero y conductor. El EE-9 cuenta con 3 periscopios para el conductor con una vista de 120 grados, el conductor también está provisto de un pequeño parabrisas, que se dobla hacia adelante cuando no se encuentra en uso. El comandante está sentado en el lado izquierdo de la torreta y el artillero a la derecha, ambos cuentan con una tapa de escotilla de una sola pieza que se abre en la parte trasera. Como medidas de protección pasiva, los EE-9 poseen 2 lanzadores triples, de granadas de humo instalados uno a cada lado de la torreta. Los vehículos disponen de un elemento común de ajuste de los neumáticos, para regular la movilidad en diferentes terrenos. Puede además vadear con relativa facilidad corrientes de agua moderada. Tiene la capacidad de atravesar elevaciones onduladas de hasta 1 metro y obstáculos verticales de 0,6 metros. No puede sin embargo atravesar trincheras anticarro. El vehículo está provisto de una torreta biplaza diseñada por Engesa, y armados con la versión brasileña del cañón inglés Cockerill Mk3 de 90 mm que era también producido por Engesa. Al lado del cañón se monta una ametralladora coaxial interna de calibre 7,62 mm, pudiendo también montar una ametralladora externa Browning M2 de 12,7 mm, ubicada en la parte superior de la torreta, para ser operada por el comandante del vehículo. Las municiones disponibles para el cañón principal son de 24 proyectiles más 20 adicionales de reserva. El tipo de munición utilizada son las de 90 mm EAT, 90 mm ST, 90 mm Humo y 90 mm antipersonal. Si bien el principal usuario de este modelo es Brasil, ha sido exportado a una veintena de países, considerándose como un suceso de exportación.
Las unidades que se vendieron a diferentes países han sido usadas en algunos conflictos de trascendencia: la guerra Irán-Irak, la invasión de Irak de 2003, la guerra civil de Libia, en el conflicto armado interno de Colombia y la retoma del Palacio de Justicia en Colombia. A su vez, los cascos azules de la ONU los han desplegado como el medio blindado principal, como en el caso de las unidades de apoyo a las operaciones de paz de la MINUSTA. Bolivia adquirió 50 unidades de estos vehículos a finales de la década de 1970. La mayoría de ellos equipan el Regimiento de Caballería Blindada Tarapacá, con asiento en Corocoro, y son usados como vehículos blindados de combate. Los vehículos de la clase MK3, de los que dispone el arsenal boliviano, tienen por pintura un patrón de camuflaje marrón café, adaptado por el personal local para los altiplanos bolivianos. Junto con los SK-105, A1 y A2 Cuirassier, vehículos de transporte de tropas M-113 y E-11 Urutu, Movar Roland y M9, constituyen el grupo de blindados del Ejército de Bolivia. A finales de la década del 70, Argentina y Chile mantuvieron fuertes tensiones en sus relaciones a raíz del reclamo argentino del Canal Beagle. Chile, sujeto a la restricción de compra de armamento por la enmienda Kennedy, adquirió en Brasil varias partidas de E-9 Cascabel y de su hermano E-11 Urutu. Después de varios años de servicio, fueron dados de baja a principios del 2000. En Colombia el E-09 figura como el blindado de apoyo de fuego principal del Ejército Nacional de Colombia. Se adquirieron los primeros lotes a finales de la década 1970 y se compraron los últimos en 1983. Colombia posee aproximadamente 125 de estos blindados. En 2003, ante la fallida adquisición de los AMX-30 ofertados por el gobierno español, el Ministerio de Defensa Nacional resolvió actualizar el parque de blindados de dotación del Ejército Nacional, convocando para ello a contratistas locales y extranjeros, que debieron participar en una licitación pública, en la cual se solicitó al contratista que las labores de actualización se hagan de manera local, en las instalaciones de mantenimiento que el Ejército Nacional dispondría para tal fin. Se cambió la transmisión por una versión civil del tipo Mercedes-Benz COH-DOK 396x6. El blindaje se actualizó a un blindaje homogéneo cerámico, incrementando el peso a 13,4 toneladas en combate. Se reemplazó el motor 6V53N por el motor MB-OM 924LA, incrementando su fuerza motriz a 212 caballos. Se cambiaron los tanques de combustible por tanques blindados de 390 litros. También se instalaron sistemas de visión nocturna. Los controles de adquisición de objetivos del cañón incluyen un sistema de telemetría láser LV3, para adquirir objetivos localizados en el visor de tiro del artillero, sistemas de visión con un alcance de 2000 metros, sistemas de protección en ambiente contaminado nuclear, químico y biológico. Utilizados de manera intensiva por el ejército colombiano, es el medio principal de defensa nacional, estando para ello apostado en las fronteras del país. En desarrollo del cumplimiento de sus objetivos y misiones, y en particular en operaciones en contra de organizaciones insurgentes y terroristas, este vehículo ha servido en diferentes teatros de operaciones. Tuvo un papel decisivo en la operación que condujo a la retoma del Palacio de Justicia en el año de 1985. En la última década, en momentos en que el conflicto se intensificaba, fue el medio principal utilizado en desarrollo del Plan Meteoro, que buscaba despejar las principales vías nacionales de la amenaza de los guerrilleros. Ha sido también ampliamente utilizado en el curso de fuertes y prolongadas operaciones contra insurgentes, en diferentes áreas rurales del territorio colombiano, tanto en zonas montañosas, así como zonas selváticas y costeras. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.